Una de las cosas que nos enseña una economía de escala es que producir más ayuda a reducir los precios o a aumentar los beneficios, o ambas cosas. En definitiva, lo que busca una economía de escala es que seamos más competitivos, independientemente de cómo lo mostremos. Si con un abaratamiento de los precios o con un aumento de los beneficios, un aumento en la rentabilidad. Si no sabes qué es una economía de escala, te recomiendo que visites el vídeo en el que se explica qué es una economía de escala. Y con esto pues te podrás hacer una idea. Bueno, pues si ya sabes lo que es una economía de escala, sabrás entonces que si conseguimos aumentar la producción, podemos, como he dicho antes, reducir los costes unitarios. Bueno, no lo he dicho antes exactamente así, pero sí que el aumento de la rentabilidad o la reducción de los precios es debido a la reducción de los costes unitarios. Entonces, vamos a ver cómo la especialización nos puede ayudar a ser más productivos. Esto quiere decir que nos va a permitir generar más unidades en un mismo lapso de tiempo. Esto es ser más productivo, que produces más, ¿vale? Lo primero, definamos el concepto especialización. Si vamos a la Wikipedia, la primera frase lo deja bastante claro. Nos dice: es el proceso por el que un individuo, colectivo o institución se centra en una actividad concreta. Va ligado un poquito a aquello que muchas veces se suele decir de no lo puedes abarcar todo, céntrate en algo. Bueno, pues esto es la especialización. Vale, pues la especialización permite enfocar la adquisición de conocimiento en un área más pequeña, en un área más concreta. No es lo mismo formarte para saber construir un coche de inicio a fin, todas sus partes, que formarte en la construcción de una de las partes, como por ejemplo los neumáticos. Si te dedicas a saber construir un coche de inicio a fin, dedicarás mucho tiempo. Y un especialista fabricando neumáticos fabricará los neumáticos más rápido y mejor que tú. Por mucho que los dos sepáis fabricar neumáticos, él lo hará más deprisa y mejor. Con lo que, si dejamos que los neumáticos los fabrique alguien especialista en fabricar neumáticos, como tendrá mucha más práctica en eso, lo hará mucho más rápido y con menos errores. Y como su esfuerzo formativo y conocimiento se han volcado en esa área concreta, tendrá mucho más conocimiento, valga la redundancia. Y esto quiere decir que podrá innovar mucho más, es decir, podrá hacer cada vez mejores neumáticos. Porque de alguna forma seguirá formándose en el área de los neumáticos. Eso es así en el mundo real. Por ejemplo, monta unos neumáticos que no fabrica Ford. Los neumáticos de mi primer coche, era un Hyundai, eran de marca Goodyear. Entonces, será mejor dividir la construcción del vehículo en pequeñas partes y especializar a los trabajadores en esas pequeñas partes. Esto es lo que busca una cadena de montaje, que se utiliza mucho al día de hoy en los procesos industriales. Entonces, con la especialización conseguimos no solo producir más rápido, sino hacerlo de forma más fiable porque reducimos errores. Como sabemos mucho sobre lo que estamos haciendo, reducimos errores y además podemos innovar porque nos seguimos formando en esa área concreta. Al final, lo que busca un fabricante de coches no es otra cosa que vender sus vehículos y además sacar la máxima rentabilidad posible. Si trata de abarcarlo todo, quizás no logre ni los precios ni las calidades al precio al que oferta el coche, porque perdería calidad y productividad. La productividad y la calidad que le aporta el tercero especializado en las partes que subcontrata del vehículo. Por eso es interesante que cada uno, en una economía, se dedique a aquello que sabe hacer bien, siempre y cuando haya mercado que pueda demandar eso que tú sabes hacer bien. Entonces, será mejor dividir la construcción de vehículos en pequeñas partes y especializar a los trabajadores en esas pequeñas partes. Hace mucho tiempo
un señor llamado Henry Ford implementó una cadena de montaje para fabricar en masa su famoso Ford Model T, que fue el primer vehículo que salió de una cadena de montaje. Con esto consiguió, gracias a la cadena de montaje, fabricar más vehículos en menos tiempo. Esto quiere decir que aumentó la productividad. Y de esta forma, al implementar una economía de escala, una cadena de montaje a un proceso de fabricación del coche, consiguió abaratar el precio de los coches. La clase trabajadora americana pudo acceder a la compra de un vehículo, algo que hasta entonces era prohibitivo. Para que nos hagamos una idea y podamos visualizar este hecho, en Estados Unidos, en el periodo de 1908 a 1925, se disparó el número de coches en uso, pasando de menos de 1 millón de vehículos a 21 millones, en tan poco espacio de tiempo. Y esto es en parte gracias a Henry Ford y el Ford Model T, siendo el primer coche accesible para la clase trabajadora. Esto es un caso genial, porque este señor vio que había una demanda de vehículos no satisfecha. La clase media americana quería tener un vehículo, pero no podían tener un vehículo. No podían tener un vehículo porque al precio al cual se podían ofrecer, con los métodos de producción que habían, era prohibitivo. No había demanda a ese precio suficiente para que, pues no había demanda a ese precio, ¿vale? Por eso la clase media pues no tenía vehículo. Y con esto, pues como se consiguió reducir los costes unitarios, pues pudieron abaratar los costes. Paralelamente, y esto también es muy interesante, consiguió que personas menos cualificadas pudieran dedicarse a fabricar coches, porque no es necesario tener tanta formación. Con que te especialices para hacer aquello que vas a hacer, con que te formes para hacer aquello que vas a hacer es suficiente. No necesitas ser un experto de toda la construcción del vehículo. Luego sí que es cierto que tú puedes seguir formándote, pero para ejercer no es necesario formarte tanto, ¿no? Y esto lo que consiguió es eso, que personas que no estaban cualificadas pues pudieran fabricar vehículos. Entonces, pues esto es un ejemplo claro de cómo las economías de escala, basadas en la especialización, consiguieron grandes logros. Consiguieron acercar el vehículo a una clase social mayoritaria, pero que no podían tener un vehículo porque era un privilegio de ricos.